Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Buenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkintun TV. Comenzamos la jornada de este jueves 29 de agosto, la edición que corresponde a las 19 horas. El día de hoy, jueves, Pablo Chamatrópulos, presidente del Centro de Orientación, Defensa y Educación al Consumidor, junto a algunos adjudicatarios de planes de ahorros, realizaron un pronto despacho administrativo ante la nula respuesta de provincia para que delegue facultades de la ley 24.240 a la Oficina Municipal de Defensa del Usuario y el Consumidor, o sea, a la OMIDUC. La medida realizada es para que se pueda intervenir con toda autoridad en el asunto y no ser un simple mediador, así lo afirmó Chamatrópulos, presidente del CODEC. Tal cual lo habíamos acordado con los afectados por los aumentos desmedidos en los planes de ahorro previo en una reunión que sostuvimos con todos ellos, vinimos a presentar un recurso administrativo, que es un pronto despacho, ante la falta de respuesta de la provincia, de delegar una herramienta para los barilochenses que nos sirve para defender los derechos. ¿Qué significa esto? La Argentina tiene una ley de defensa del consumidor que es muy importante y que nos defiende a todos, pero que está en autoridad provincial y la autoridad la puede delegar a nivel municipal. Bariloche tiene una oficina de defensa del consumidor que es la OMIDUC, que no tiene esa herramienta. Hace mucho tiempo que los barilochenses le venimos pidiendo a la provincia que le delegue esas facultades. ¿Por qué? Porque le da una herramienta muy potente al funcionario para defender a los consumidores. La provincia no está permitiendo esa delegación, no está dando esa herramienta, las está reteniendo para si no las usa, y los perjudicados por planes de ahorro son un claro ejemplo de que no hay respuesta en la OMIDUC. Ellos van a las oficinas de la OMIDUC, tienen audiencias, pero poco menos que los abogados le dicen, y jódanse por haber firmado. ¿Por qué? Porque el de la OMIDUC no lo puede multar, no puede tener herramientas, y esas herramientas están en la provincia. Entonces vinimos con ellos, nos comprometimos para que la provincia nos ayude. ¿De qué manera nos ayuda? Si toma los casos, convoca a las empresas y con la herramienta que tiene, que es muy poderosa para las empresas, que es la multa, los combina a una solución a tantos afectados por aumentos gravísimos que los tienen contra las cuerdas, con a veces hasta triplicar el monto del plan original. Y si no, delegando como corresponde a la autoridad local para que Bariloche tenga su propia herramienta en defensa del consumidor. Pablo, ¿con quién estuvieron dialogando acá, que es un referente que tiene que ver con responsabilidades municipales y provinciales? Vinimos a la sede de Defensa del Consumidor, donde funciona Rentas. Estuvimos hablando, nos recibió el Alejandra Guzmán y el ministro de Economía, amablemente también charlamos brevemente, se comprometieron a dar una respuesta y ojalá que así sea, sobre todo en un momento clave, para que bueno, los barilochenses tengamos la herramienta que tenemos que tener. ¿Hay un plazo de respuesta a esto, Pablo? Sí, en materia administrativa por supuesto que hay un plazo y ojalá que se cumpla. Pasamos a otra información. La UOCRA logró que una empresa regularice pago de horas extras. Este jueves por la mañana se llevó a cabo una audiencia entre la UOCRA y la empresa que realizó la obra en el aeropuerto, donde pagó las horas extras en negro a los trabajadores. Las irregularidades fueron advertidas por el gremio hace 2 meses atrás. En la reunión se llegó a un acuerdo donde la empresa firmó el compromiso de pagar el faltante ante la delegación zonal de la Secretaría de Trabajo de Río Negro. No, es un acuerdo que ya venimos peleando ya hace 2 meses y medio con la empresa Las Cortes, que está haciendo el Aeropuerto 2000, en la cual la falencia que tenía hacia los trabajadores, que se le estaba pagando las 8 horas normales, obviamente por recibo de sueldo como corresponde, pero como el aeropuerto le exigía que la manga esta, que por el tema de la temporada de invierno por los turistas tenía que estar terminada, le exigía a la empresa que se trabaje los domingos, feriados, y bueno, por lógica, bueno, la empresa que hizo le pagaba estas horas en negro, las horas extras, ¿no? Bueno, a raíz de eso se genera una deuda hacia los trabajadores,
porque el monto no correspondía a lo que nosotros lo llevábamos al convenio, en la cual, bueno, en ese se genera un conflicto que por suerte hoy lo pudimos solucionar, pero ya veníamos dos meses y medio hablando con el tema y por suerte apareció ayer el dueño, que esta es la segunda vez que intervino el dueño, y ayer llegamos a un acuerdo en la cual hoy lo vinimos a hacer firmarlo ante el Ministerio de Trabajo. ¿A cuántos trabajadores afectaba esta situación de irregularidad? Y andaba alrededores de 70, 80 trabajadores. Así que por suerte hemos llegado a un acuerdo en la cual ahora lo único que falta es ver a trabajador por trabajador cuántas horas tienen trabajadas y cuánto le corresponde a cada uno de ellos. Resarcir de alguna manera, si corresponde abonar un poco más y de alguna manera blanquear esas horas, ¿no? ¿Estaban incluidas? Claro, blanquear las horas porque ¿qué implica las horas en negro? Implica que el trabajador, el único que es perjudicado acá es el trabajador, porque le perjudican el fondo de desempleo, le perjudican la obra social, le perjudican la jubilación, porque obviamente el monto es menos que le entra el residuo de sueldo blanqueado, y en la cual el trabajador a final de obra, el único que sale perdiendo es el obrero. Así que, bueno, eso es lo que nosotros estábamos peleando a la empresa. No obstante esto, nosotros cuando recién empezamos, ya hace 5 meses, en la cual estaban en unas condiciones realmente bastante deplorables, que lo tenían sin la medida de seguridad que corresponde, pero bueno, por suerte se ha llegado con el Ministerio de Trabajo, se ha clausurado algunas partes, esto te estoy hablando ya hace 5 meses atrás, cuando empezamos a intervenir nosotros, y se le ha empezado a dar ropa que corresponde, como nosotros vivimos en un clima hostil, o sea, se le ha dado ropa adecuada, que es ropa térmica y todo. Así que bueno, por suerte en eso ya lo hemos solucionado, apenas empezamos a intervenir nosotros como gremio, y nos faltaba la diferencia de las horas que se le estaba pagando el negro. Las horas extra que pagaba el negro, se lo terminamos de ponernos de acuerdo ayer con el dueño de la empresa, uno de los dueños de la empresa, y hoy, bueno, venimos a firmarlo ante el Ministerio de Trabajo para darle un marco legal a todo esto, para que el trabajador después venga a cobrar acá al Ministerio de Trabajo los que ya fueron despedidos por la veda, y que le tiene que abrir una cuenta al Ministerio de Trabajo por cada uno la plata que le corresponda, ¿no? Una información para los estudiantes de las escuelas secundarias: últimos días para sumarse a la fiesta sin alcohol y participar por el viaje de egresado. Hasta el próximo miércoles 4 de septiembre podrán inscribirse. Durante la fiesta, que se realizará el día sábado 7 de septiembre en Puerto Rock, se sorteará un viaje a Villa Carlos Paz para toda una división. Los cursos deben enviar el listado de integrantes certificado por el colegio al correo mesa6deseptiembre@gmail.com. La noche sin alcohol, organizada por la Mesa 6 de septiembre, ya comienza a palpitarse: música, baile, animación y premios en una noche gratuita para los estudiantes que están terminando el secundario y que se inscriban previamente. Estamos convocando a todos los estudiantes de los últimos años de secundaria, de quinto y sexto año, para que participen en lo que llamamos la Noche Sin Alcohol, que se va a realizar el 7 de septiembre en las instalaciones de Puerto Rock, y que además aquellos cursos que participen tienen la posibilidad de ganarse un viaje de egresados, algo que es importantísimo, más en esta época que sabemos cuánto le cuesta a los jóvenes poder tener su viaje. Recordamos que lo ganó primero la Anturruca, lo ganó Muyen, el año pasado lo ganó el Don Bosco. Entonces es importante que ellos puedan participar y tener esta chance, ¿no? Por eso lo estamos invitando. ¿Para qué fecha estaba prevista? La noche sin alcohol va a ser el 7 de septiembre, es la noche donde no se puede vender alcohol en nuestra ciudad, y en esa noche se hace el evento, el cierre, digamos, de lo que es la semana de actividades de la Semana de la Noche Sin Alcohol, que se hace en la Mesa 6 de septiembre, y convocamos a todos los chicos de quinto y sexto años de nuestras secundarias a que se inscriban. Tienen que inscribirse, a mandar un mail a mesa6deseptiembre@gmail.com, pero es importante que presenten el listado del curso, porque es por curso, en el Consejo Municipal, en mi oficina del Consejo Municipal, primer piso, antes del miércoles 4 de septiembre. El miércoles 4 cerrarían las inscripciones para participar de la noche.
Hasta el momento, ¿cuántos colegios se han inscrito? Muy poquitos, tenemos solamente 4 colegios inscriptos que tiene que ver con la difusión, ¿no? Me parece que no han escuchado, porque la verdad que tener la posibilidad de ganarse un viaje de egresados es muy difícil, ¿no? La otra chance es la Semana de la Juventud y falta todavía, así que, y son muchísimos colegios, muchísimos quintos, así que los invitamos a que se inscriban. Solamente tienen que traer el listado del curso, saber de qué curso y qué escuela es, firmado por las autoridades del establecimiento para certificar que esos chicos son los que están en el curso, porque luego si se llegan a ganar el viaje, ese es el curso y esas son las personas que van a participar, ¿no? Bueno, Claudia, entonces recordamos la fecha límite, hasta el día de plazo, digamos, que tienen los colegios para sumarse a la noche sin alcohol. Es para el miércoles 4 de septiembre, ese es el último día que pueden inscribirse llevando las listas personalmente al Consejo Municipal, a mi oficina, y ahí es donde tienen que entregar la lista, y una vez entregada la lista se le entrega las bases y condiciones, que es cómo tienen que acceder. Obviamente es una noche sin alcohol y la intención de la mesa es que se puedan divertir sanamente y además tener la posibilidad de ganarse, entre otros premios que siempre hay, individuales en ese caso, también puedan ganarse este viaje de egresados. Cambiamos el eje de la información. Río Negro, reafirmación de la comunidad Inalef en cercanía de Mallín Ahogado. El pasado 21 de agosto de este año, del año 2019, la comunidad de Inalef, de la zona de la Rinconada de Inalef, cercana a Mallín Ahogado, avanzó en el ejercicio de la posesión en parte del lote 82 en un proceso de reafirmación territorial. La comunidad fue despojada de sus tierras violentamente en 2 oportunidades en el año 1982 y 1998. Las tierras reclamadas son reconocidas por el Estado rionegrino a través de la resolución del CODESI, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, de marzo del año 2018, donde se reconoce la ancestralidad desde el año 1907 en un predio de 50 hectáreas y relevada recientemente en el marco de la ley 26.160. Vamos a compartir el informe de Cablevisión Sur, de la vecina localidad del Bolsón. No, muchos años de historia. Mis abuelos están de 1907, acá radicado en Mallín Ahogado. Mi papá nació en 1917 acá y yo nací en el 74 también en el territorio. ¿Acá en esta zona? En el mismo territorio donde hoy estoy. ¿Cómo es esto de volver al lugar donde naciste, el lugar donde estuvieron tus papás y tus abuelos? Muy fuerte, con muchas trabas, con muchas críticas. Lo que nos pasó a nosotros desde chicos fue muy fuerte. Tuvimos 2 desalojos en el territorio. Cuando hablamos de desalojo, hablamos de situaciones que, ¿cómo se daban? ¿En qué marco? ¿Con qué ámbito legal? Nos desalojaban diciendo que tenía un título de propiedad. Bueno, primero fueron mis parientes que decían que supuestamente que eran de sus tías. Nada, esto no es de nada, este territorio de Inalef. Acá no puede haber un título de propiedad, no puede haber un derecho de ocupación. Es una reserva de 1971 que dejaron los abuelos, de 50 hectáreas para la familia. Nosotros sabemos que la ley dice que un territorio que tiene ocupantes dentro no puede firmarse un título de propiedad. ¿Ustedes vieron algún título de propiedad que alguien haya mostrado, por ejemplo? No, todavía no, pero sí que saltan 2 títulos de propiedad. Incluso van a ver, acá en el territorio van a saltar 2 más. Son 4 títulos de propiedad en el mismo territorio. ¿Se vendió 4 veces este lugar? Capaz que un poco más, todavía no se sabe porque hay cosas que acá, nosotros donde en este momento estamos, Don Orux no tiene título de propiedad, pero sí Mario, Bruno Angelino, Meal, Alejandro Meal, Rodolfo Meal, todos ellos obtuvieron título de propiedad acá en la tierra. Cuando yo nací acá, cuando realmente yo tendría que haber tenido un título de propiedad que el Estado me tendría que haber reconocido a mí. Y esto no pasó. Estamos hablando de cuántas generaciones en este lugar. Casi 4ª generación ya.
mucha familia, mucha historia. Y mucha historia y muy fuerte la historia que hay acá. Y yo por eso digo, el Estado, ¿por qué no se hace cargo de nosotros? Nosotros no tendríamos por qué estar viviendo en esta situación. Noche ante noche, desde el 21 de ahora que estamos viviendo acá en este lugar. Todo mojado. No tenemos ni siquiera un lugar seco para poder dormir. Dormimos sentados, ¿le parece? Es algo asestroso y nosotros tenemos que estar así pendientes de que esto nos vengan a joder. Incluso también anduvo la policía jodiéndonos acá. Cuando nosotros tenemos todos los papeles, tenemos una resolución, tenemos todos los papeles al día, también tenemos los expedientes de nuestros abuelos, más una resolución y más ahora un dictamen que ayer el abogado Edgardo Manosalva retiró desde la fiscalía. A mí me hicieron una denuncia penal más, me hicieron me mandaron a hacer un desalojo forzoso en el territorio. Por suerte, Francisco Arrien desestimó ayer las denuncias. Bien, cuando hablamos de desalojos forzosos, estamos hablando de una situación violenta. Y sí, porque están acostumbrados a esto. Los tipos estos, no sé, compran a alguien. Yo creo que para mí, los que anduvieron acá están pagados por ello, para que nos vengan a joder, porque el fiscal no estaba ni enterado de las cosas que nos vinieron a hacer la policía. Cuéntenos, ¿cuánta familia hay aquí ahora y cómo piensan seguir? Porque recién veíamos justamente esto, ¿no? El frío, la temperatura, la humedad que hay en este lugar y ustedes están, como decías, durmiendo sentados. Sí, acá somos 3 familias, estamos con mis 3 hijas, tengo una hija embarazada, tengo 2 nietos, uno de 2 años, el otro de 4 años, más sobrinos que tienen 4 años y la otra tiene 8 años y bueno, y estamos, mi sobrino con su pareja, mi marido, yo y mis 2 hijas acá resistiendo. Y bueno, y la otra que está embarazada que se está cuidando un poco más porque está la otra ruca de arriba. Bien, Zunilda, ¿qué es lo que esperan o qué suponen que podría pasar en los próximos días? Digo, hay leyes que cumplir, provinciales, a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha pasado estos días y qué es lo que espera que pasen en breve? Nosotros queremos que el Estado se haga cargo de lo que nos hicieron, de cuántos años usurpando nuestro territorio cuando hoy no tenemos un techo. Que el Estado se haga cargo de hacernos las viviendas como corresponde. Nosotros somos seres humanos, no somos ni siquiera un animal se merece lo que nosotros hoy estamos pasando. Tolay Pulamuen, Puñañas, vamos a una breve pausa y estamos de regreso con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Seguimos trabajando en cómo cuidarte. Desarrollamos la app que te acompaña en el invierno, donde vas a encontrar estado de rutas, estado de senderos, estado del transporte urbano de pasajeros, tips de cuidado en ruta y en el hogar, programa Abriga tu casa, plan calor, eventos y un sistema de SOS donde en caso de emergencia te comunicas directamente con Protección Civil. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña.
La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso con más información para compartir con todos ustedes. Próximos a las elecciones del domingo 1 de septiembre, la Defensoría del Pueblo de Bariloche brindó información sobre la utilización de la boleta única. Con el fin de contribuir a la participación ciudadana, la Defensoría del Pueblo estableció espacios para brindar información acerca del uso de la boleta única en las elecciones municipales que se desarrollarán el próximo domingo 1 de septiembre. El equipo de la Defensoría estuvo asesorando hasta este jueves 29 en el hospital y también estuvo presente en el Centro Administrativo Provincial. Sí, tanto en el Centro Administrativo como en el Hospital Zonal estamos yendo personas de la Defensoría del Pueblo a explicarle a las personas cómo se utiliza la boleta única, que es la que se va a usar, como vos decías recién, el domingo en las elecciones a intendente, a concejales y a Tribunal de Contralor también. Bueno, ¿qué es lo principal, digamos, o lo que tenemos que saber acerca de la utilización de la boleta única? Bueno, la boleta única está conformada por 3 tramos o partes, digamos, ¿no? Que es toda una primera parte a intendentes, toda una segunda parte a concejales y toda una tercera parte a Tribunal de Contralor. Lo que hay que hacer es una cruz por tramo, una cruz por intendente, una cruz por concejales y una cruz por Tribunal de Contralor. Lo que no hay que hacer es poner 2 cruces en un mismo tramo, porque ahí es cuando el voto se anula. Lo que sí se puede hacer es hacer una cruz en alguno de los tramos y en otros no. Si hacemos una cruz en un tramo y en otros no, esos no se dan como voto en blanco. También lo que es muy interesante explicarle a las personas es que pueden votar diferentes partes de una misma lista, ¿no? O sea, que eso también, cosa que no pasó la última vez que usamos la boleta única porque había un ítem que era lista completa y esta vez no está esa parte. O sea que yo puedo elegir un candidato a intendente, pero puedo trasladarme a un cuerpo de concejales de otro partido y votar un cuerpo de contralor de otro partido, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es viable. Y lo que hay que hacer es, hay que hacer las cruces en los cuadraditos en blanco que están en toda la boleta, ¿no? Eso es lo que estamos explicando a las personas para que puedan ejercer su voto y para que su voto no sea anulado, ¿no? Bueno, y después plegarlo en 4 partes como mínimo. Sí, lo que hacemos es, una vez que hacemos las cruces, lo doblamos así y lo ponemos en la urna. No nos van a dar un sobre esta vez. Bueno, ¿qué en esta explicación que están realizando por diferentes puntos de la ciudad, con qué se han encontrado, cuáles son como las consultas más frecuentes de la gente? Y que mucha gente no sabía que era boleta única esta vez, que cómo es que se puede hacer la marca, que si marco a una parte ya eso implica que marqué a toda la columna, digamos. No, explicar detalles que están buenos y que muchas veces esa información no circula y que, nada, como te decía recién, hacen que las personas puedan ejercer bien su derecho a votar y a elegir sus representantes, ¿no? Aparte de estar explicando lo de la boleta única, también el domingo vamos a estar con una guardia en la Defensoría del Pueblo de 8 a 18,
El teléfono es 442-4121 y 442-3147 y vamos a estar también, somos parte del Observatorio Electoral, ¿no? Hablando de porcentajes, si tuviéramos, ¿no?, que decir un porcentaje de la gente que pudieron, ustedes con la que pudieron hablar en el hospital y el centro administrativo, ¿cuánta gente sabía utilizar la boleta única y cuánta no? Muy poca sabía. La mayoría no la había visto siquiera, porque tampoco es que circuló mucho. Entonces las personas se quedaban mirando, leían cómo estaba compuesta, familiarizarse con esto, ¿no?, que es nuestro derecho a poder elegir nuestros representantes. Eso fue lo que más notamos, ¿no, Walter? O sea, uno viendo un poco la boleta se ve, o primero a simple vista, media compleja, pero la explicación es muy simple, ¿no? Sí, es que tiene mucho nombre, muchos colores, mucha cosa, pero no, es muy simple. O sea, son como te vuelvo a repetir, son 3 tramos y hay que hacer una cruz por tramo. Es simple. Y se hace la cruz, como decíamos recién, por los cuadraditos en blanco. En la jornada de este miércoles se realizó una audiencia de formulación de cargos contra un efectivo de la policía de Río Negro que el día 16 de noviembre del año 2018 le disparó con posta de goma a un menor de edad en el barrio 2 de Abril. El padre del joven señaló que por el impacto el joven perdió un ojo. Félix Marileo, padre del menor, agredido por el policía, informó que en la audiencia se determinó un plazo de 2 meses más de investigación con la esperanza de arribar a un juicio oral y público. Marileo indicó que por el caso de su hijo habló con el gobernador Alberto Beretilnec. Tal cual, yo soy el papá de Nehuen, del pibe que este policía Javier Veloso le disparó a 2 o 3 metros de distancia con la escopeta reglamentaria que tienen ellos. Y le hizo perder un ojo a mi hijo, y bueno, a través de eso le perjudicó la vida, ¿no es cierto? Y bueno, ayer tuvimos esto sucedió el 16 de noviembre del 2018, esto se venía estirando, nos habían dado para marzo, después nos dieron para junio, se pudo dar ahora, ayer el 28 de agosto, se pudo dar la audiencia, donde se hizo la reformulación de cargo, que fue de parte de nuestro abogado y de parte de la Fiscalía, que están tratando de esclarecer el caso, ¿no es cierto?, que no quede impune como muchos casos han sucedido. Bueno, ¿qué pasó ayer entonces? Bueno, se hizo la reformulación de cargo donde se presentó, digamos, cómo había sido realmente el hecho y donde ahora tenemos, hay 2 meses más que se le dio a la defensa de este señor para poder, para que quede en pie la reformulación de cargo y después son 4 meses más para ir a juicio. ¿En 2017 qué edad tenía Nehuen? En el 2017, en el 2018 tenía 16 años. Hoy por hoy menor de edad. Menor de edad, sí, es menor de edad. Es un pibe que bueno, yo lo crié solito desde los 6 años, junto a una hermana que hoy ella mayor de edad, se juntó y se fue con su esposo. Y estamos solos con Nehuen, estamos solitos los dos y nada. Hoy por hoy es un pibe que no pudo seguir la escuela, que está perjudicado, digamos, por este mal accionar de la policía. ¿En qué circunstancias se dio este accionar represivo de parte de la policía? Mirá, esto lo que sucedió fue en el 2 de abril, donde había un tumulto entre otras personas y a mi hijo le pegaron el balazo que le impactó en el ojo dentro de un terreno donde él estaba junto a su novia y junto a la mamá de su novia. Bueno, en esta audiencia se pudo conocer un poco otra versión, ¿no? Porque hasta el momento lo que había era la declaración del policía. Sí, justamente, bueno, la reformulación de cargo es eso. En este momento se sabe realmente cuál es la versión que fue, cómo fueron los hechos. Entonces, por eso justamente la reformulación de cargo porque ellos lo tenían como una causa grave y no es grave, es gravísima, o sea, por la perjudicación que le realizaron a mi hijo.
Con relación al mismo caso, ¿usted tuvo la oportunidad de hablar hoy o por lo menos acercarse al gobernador y plantearle el caso? Sí, mira, tuve la posibilidad hace unos minutos anteriormente, tuve la posibilidad de hablar con el gobernador y plantearle el caso, pero además de plantearle el caso, plantearle la situación por la que estamos pasando nosotros, ¿no? A través de todo esto, o sea, no simplemente nos perjudicó, que lo perjudicó para toda la vida a mi hijo, porque el ojito de mi hijo no lo vamos a poder recuperar jamás. Logramos la prótesis ahora en julio, que gracias a Dios la parte del hospital zonal nos brindó el apoyo, nos brindó los médicos y pudimos lograr la prótesis, que es una prótesis que si tuviéramos que pagarla, nos decía el médico que nos hizo que sale arriba de 100.000 pesos, imposible para nosotros. Entonces también agradezco al hospital que hizo toda la gestión para poderlo tener, porque es muy feo ver a tu hijito sin su ojito, ¿no es cierto? La verdad que es muy feo, muy triste. Vamos a continuar escuchando más acerca de las declaraciones de Félix Marileo, el papá de Nehuen, por este caso de abuso policial ocurrido el año pasado. Marileo explicó con mucho dolor el caso de su hijo cuando desde una camioneta de la comisaría 42, un efectivo policial le disparó a su hijo con balas de goma. Los familiares de Nehuen esperan que pronto se pueda realizar el juicio al policía responsable de este hecho. Es triste volver a recordar ese momento cuando sucedió todo esto. Yo en ese momento, como le contaba el otro día, yo estaba trabajando en el campo. Me había ido a trabajar a una estancia allá a Ushuaia, cerca de Río Grande, con el fin y el objetivo de poder juntar unos pesos y poder venirnos después para poder arreglar la casa y poder trabajar de lo que yo realizo, que es el tema de lo que es talabartería. Yo soy un profesor de enseñanza de sogas, de todo lo que el arte de la soguería, de la talabartería, del aprovechamiento de los cueros en general. Y debido a todo esto, lo que sucedió con mi hijo, hoy por hoy nos encontramos en una situación, la verdad es lamentable decirlo, pero estamos mal, no lo estamos pasando bien. La municipalidad nos estaba ayudando, pero bueno, no basta con eso porque no tengo un trabajo fijo, no tengo cómo arreglarlo económicamente, ¿no es cierto? Entonces, si hoy fui a hablar con el gobernador, es justamente como yo le planteo a él, que yo no pretendo ni quiero andar mendigando por un plan trabajar, ni quiero andar mendigando por unos pesos. Yo quiero ganarme la plata y tengo mis herramientas para ganarme la plata, como es la profesión de ser soguero. Bueno, ¿qué le dijo el gobernador? Él nos invitó a que ahora en estos días nos arrimemos acá al centro administrativo a hablar con Beatriz Contreras, así que así lo vamos a hacer. En realidad no fue nada lo que me dijo, simplemente me envió para eso y bueno, vamos a ver qué pasa una vez que venga a hablar con ella. Por último, usted quería hacer una aclaración, ¿no? Sí, una aclaración para toda la gente que por ahí está escuchando. Nosotros tenemos una vida por delante con mi hijo, como yo hablo con mi hijito. Una vida que hoy por hoy cuesta sobrellevarla. Yo además de ser un soguero, ser un talabartero, soy un payador del pueblo, soy un cantor, soy una persona que escribe letra, que hago milonga y nada, entonces justamente en el medio de usted, ayer a la tarde me invitó uno de tus compañeros, me invitó a un programa radial donde fui a cantar. Entonces por ahí la gente quizás ve dos versiones mías, dice por un lado anda cantando, anda de joda en joda y por otro lado anda reclamando cosas que lo banque el gobernador, que lo banque esto, y no es así. Nosotros simplemente tratamos de sobrellevar nuestra vida, la vida que siempre tuvimos, la vida que siempre y la vida que queremos llevar adelante con mi hijo. Yo quiero que mi hijo pueda llegar a poder seguir estudiando, que pueda llegar a hacer algún curso, alguna cosa como para poder salir adelante y bueno, ya se va a hacer mayor y él va a poder decidir qué va a hacer con su vida, ¿no es cierto? Pero mientras eso, siendo menor de edad, yo me tengo que hacer cargo de él y nada, aclararle a todo el mundo de que no es que uno
porque ande pidiendo cosas, se anda arrastrando por el piso. No, yo como yo digo, yo tengo mi herramienta y soy un cantor del pueblo que me van a ver en distintos lugares, me van a ver cantando y me van a ver compartiendo con mucha gente. Continuando con más información acerca de los perjudicados de planes de ahorro, donde buscan soluciones a las elevadas cuotas, teniendo en cuenta el aumento exponencial de los planes de ahorro y la imposibilidad de los adjudicatarios de cumplimentar con el pago. Este jueves se presentó una solicitud de pronto despacho administrativo ante la respuesta de provincia para que la OMIDUC pueda tener facultades previstas en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Los ahorristas de planes de autos de Bariloche explicaron la complejidad de las elevadas cuotas y de los contratos que padecen. En realidad yo estoy acá porque me siento perjudicada con un plan de ahorro de 84 cuotas que fueron lo peor que pude haber hecho en mi vida, así como 145 personas más que están en la misma situación. Yo estoy en la parte de Volkswagen, pero está Fiat, Renault, todas las marcas. O sea, somos muchos. Los que estamos acá estamos como en representación del resto del grupo. Tuve una audiencia en OMIDUC donde, como decía recién Pablo, no nos dan una solución, no nos dan una respuesta. A mí, por ejemplo, ella me dijo, tengo una nota firmada por Volkswagen donde dice que el contrato, ellos se atienen a lo que dice el contrato. Pero detrás del contrato hay una publicidad engañosa, como se dice, donde a nosotros nos hacen entrar así, de una, porque te mienten. Y lo que yo tengo mucha bronca es porque hoy siguen ofreciendo los mismos planes, entonces toda la gente está siendo engañada, como nos engañaron a nosotros, porque nunca dijeron que las cuotas se iban a ir al donde se fueron. Y todo lo que está pasando en el país está pasando ahora, no hace 4 o 3 años atrás. Y a mí las cuotas se me vienen de 1.000, 2.000 pesos por mes de aumento. Cuando yo me metí en el plan, le dije que no tenía un trabajo efectivo, les dije cómo era mi situación y me dijeron que no iba a haber problema porque los autos los compraban directamente de fábrica, de que íbamos a poder pagar, y hoy hay gente que está peor que yo, que son jubilados y les están sacando más de lo que tendría que ser un 20 o 25%, que yo sacaba la cuenta de lo que me tendrían que estar cobrando con ese 20 o 25%, serían 10.000 pesos y yo estoy pagando 15.500 y ahora no quiero ir a buscar la cuota de septiembre porque no sé cuánto me va a salir. Entonces, ¿empezaste pagando la primera cuota? Yo empecé pagando 1.300, 2.400 era la cuota fija por un año, que eso se cumplió, es real, como yo le decía al abogado de ellos ayer, pero después es lo que se te viene la noche. Y el tema es que los sueldos, si vamos al caso, no están aumentando como aumentan las cuotas. Entonces, los autos nuestros están saliendo, por ejemplo, una Suran 2016, me la están cotizando en 850.000 pesos, que yo saco la cuenta que cuando la termine de pagar con 18 cuotas que me faltan, voy a terminar pagando más de 1 millón de pesos, que después ese auto no va a salir 1 millón de pesos. Entonces, nosotros lo único que pedimos, y por lo que vinimos hoy acá, es para que nos escuchen y nos den una respuesta los de defensa del consumidor, porque en cierta forma fuimos engañados y la gente no lee los contratos porque los contratos son interminables. Sí. Tendrían que tener puntos clave donde las partes que intervienen entiendan lo que se está firmando. Acá la clave entonces sería, como decía recién Pablo, de que provincia también autorice o delegue de alguna manera a la autoridad, a la OMIDUC, para que la OMIDUC local tenga la potestad de citar a las empresas. Claro, exactamente, porque por ejemplo, cuando yo fui ayer a la audiencia, la persona que está de OMIDUC solamente toma nota, en un momento termina la audiencia y dice, bueno, no hubo acuerdo, este archivo se manda a Viedma o algo así, no sé a dónde, y después allá yo no sé cómo sigue, porque yo no estoy en Viedma, y me dijo que yo estaba en libertad de judicializar el tema. El tema es que al judicializar el tema nosotros podemos hacer amparos individuales, no colectivos, porque por haber hecho el amparo colectivo fue que fue rechazado, porque todos los casos son diferentes, cada persona tiene problemáticas diferentes, entonces por ese motivo fue rechazado el amparo, no es que esté mal haberlo pedido. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, los 300 y pico que estamos involucrados de las diferentes marcas, es hacer un juicio individual que ahí cada uno va a tener que pagar, o sea, no podemos pagar a veces la patente, no podemos pagar la cuota y ahora vamos a tener que pagar un abogado que nos defienda. Entonces no sé para qué está defensa del consumidor y todo lo demás.
No entiendo. Ahí quiero aclarar algo porque es clave lo que dice ella. Ella tiene un folleto en donde todo lo que a ella la convocó a comprar ese plan está como forma publicitaria, pero el contrato dice otra cosa. La Ley de Defensa del Consumidor, sabiamente, en el artículo 8, incluye las publicidades y prospectos publicitarios dentro del contrato, pero eso se puede hacer solo en el ámbito de defensa del consumidor. Por lo tanto, si la OMIDUC no tiene herramientas, no podría sancionar, no puede sancionar por eso. Y provincia, la verdad, que está ausente en este reclamo y que el expediente de ella vaya bien, más es una locura, teniendo la posibilidad de Bariloche de ser autónomo y de aplicar sanciones. Pasamos a una información en el ámbito nacional. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular se movilizaron hacia el obelisco con la exigencia de la extensión de la emergencia alimentaria y social. Demandaron que su voz sea incluida en el Consejo del Salario del próximo 30 de agosto. Del mismo modo, pidieron que las medidas improvisadas del oficialismo tras las PASO, bono de 2.000 pesos para los trabajadores de relación de dependencia, se extiendan también para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Compartimos el informe de Barricada TV. Bueno, hoy una convocatoria contundente, ¿no? La venimos gestando desde la asamblea del jueves pasado, incluso desde el 7 de agosto. Venimos pensando esta fecha en unidad con todos los sectores del mundo de los trabajadores y trabajadoras. Nos han acompañado las centrales sindicales, diferentes sindicatos y organizaciones políticas también. Siempre pensamos que esta convocatoria iba a ser más amplia de lo que la estábamos planteando y así fue afortunadamente. Y bueno, dando un mensaje contundente al gobierno que aparentemente no nos está oyendo todavía. Es una movilización que tiene un sentido muy concreto. El aumento de la jubilación mínima y de las pensiones, el aumento del salario mínimo vital y móvil que está muy por abajo de la línea de indigencia. Y si aumenta el salario mínimo vital y móvil, aumenta el salario social de los cooperativistas, que es la mitad del mínimo vital y móvil. O sea que está recontra por abajo de la línea de indigencia. Y un aumento de entre el 60 al 70% de las raciones de alimentos para comedores escolares y merenderos y comedores comunitarios. La realidad es que los movimientos sociales en todos estos años hemos venido dando respuestas colectivas en los barrios, tanto desde los comedores como los espacios abriéndolos, también con las cooperativas de trabajo, pero eso no alcanza. Por eso es que nosotros hoy le estamos exigiendo al presidente que las respuestas son ahora, no podemos esperar hasta diciembre porque si después de un 12 de agosto el hambre y la pobreza se ha profundizado, sabemos que de acá a fin de año la situación va a ser aún peor. Y una palabra que define la situación es emergencia, por eso hablamos de la emergencia alimentaria, de la emergencia social, de la emergencia de violencia de género, de la emergencia en adicciones, en vivienda, todo es una emergencia, así que creo que esa es la palabra que define nuestra realidad. Vi hambre acá, el hambre que veo en las escuelas lo vi acá, vi desesperación y vi inteligencia. Y el hambre te desespera. Yo sé que hoy voy a comer y sé que muchos compañeros y compañeras que estaban acá no saben que van a comer hoy a la noche. Sin embargo, tienen la inteligencia de no responder provocaciones, de exigirle a los gobiernos y a los ministerios y de reafirmar la vía democrática para mejorar al país, mejorando a los gobiernos. La estrategia del poder, no solo del gobierno, sino de los que están atrás de ellos, es robarle la política a los pobres, la capacidad de articulación política que necesitamos para transformar la Argentina. Ese es el daño que hacen permanentemente. Por eso el gobierno que venga tiene que estar muy atento a lo que están planteando los de abajo. Si no se presta atención ahí, corremos el riesgo de sufrir una derrota peor. El pueblo unido en las calles y en las urnas despidió a Mauricio Macri, lo que digo siempre. Lo despidió de manera electoral, democrática y republicana, y ahora le estamos exigiendo que cumpla con la obligación que le dieron hace 4 años la ciudadanía. El pueblo fue muy contundente en su voto en las PASO, que eso no se va a revertir, y que el 10 de diciembre se va a ir Mauricio Macri, que fue un pésimo presidente, y va a asumir otro presidente que esperemos que haga un gobierno mejor. El tema es cómo pasamos el camino intermedio, ¿no? Nosotros tenemos una posición explícita, muy firme, de que somos institucionalistas, queremos que el gobierno termine su mandato, que Macri se vaya el 10 de diciembre como corresponde, pero en el medio no puede hacer sufrir al pueblo. La pobreza, la indigencia, dejar a las escuelas sin presupuesto, la muerte de 2 docentes como Sandra y Rubén,
Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, nos dejan mucho daño, nos dejan una patria muy comprometida, lamentablemente, con una deuda social grandísima. El próximo gobierno tiene que poner acento en eso, en la deuda social. Nosotros hemos hecho convocatorias que han sido más amplias de las que suponíamos, como es el caso de hoy. Hemos sido protagonistas de la resistencia al macrismo y también lo vamos a seguir haciendo durante el próximo gobierno. No nos van a sacar de la calle y no nos van a sacar de los marcos de unidad que supimos construir. Nos vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo, y estamos de regreso con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, compartiendo más información con ustedes. El secretario general de la UOCRA, Nicanor Espinosa, se refirió a la suba del dólar e inflación que se vive en nuestro país. Consideró que la crisis económica que se vive está teniendo un impacto en las obras de la ciudad. Desde el gremio de la construcción plantearon que las obras no se van a iniciar después de la veda climática, como se espera todos los años. Ningún empresario tiene buen panorama de lo que está pasando.
La situación que está pasando en el país se ha devaluado tanto que hoy la verdad que estamos complicados, más que nada el tema de las obras, que hoy en septiembre tendrían que, se levanta la veda, empiezan se tendría que empezar a tomar los trabajadores que estaban de veda, a empezarnos a tomar el caso de Cavial, que es la ruta 23, las viviendas, bueno, ya de Cavial hemos tenido ya un conflicto por otro tema que intervenimos nosotros, que es aparte del convenio nuestro del gremio, que son unos choferes particulares que trabajan con sus camiones, en la cual se ha logrado que ha cobrado una parte y ahí bueno, a raíz de eso nos han avisado que probablemente este año no se largue en septiembre, porque bueno, más allá de eso nosotros todos los años con el grupo de trabajo que ya tenemos con los obreros que son de acá de Bariloche, todos los años es de ir y insistir para que arranque en el mes de septiembre, apenas se levanta la veda, pero bueno, esta vez lamentablemente me parece que se va a demorar un poco más. Ningún empresario tiene buen panorama a raíz cómo va a terminar esto, hasta que yo creo que pasen las elecciones no se va a normalizar esto. Porque la verdad que así como está el país, que hoy sube el dólar, sube el combustible, sube la canasta familiar, así que está complicadísimo, la verdad que viene complicado el tema. Generalmente a la hora de la construcción el impacto más fuerte es en los materiales, ¿no? Que eso también lo que hace es reformular los avances o las obras que se van a realizar. Obviamente que sí, esto al tener un aumento del dólar se va, por lógica, ya el transportista ya que traen los camiones le sube el combustible, te suben el flete, y obviamente que después vas a cualquier corralón y te va a salir el doble. Nosotros mismos lo vemos, vamos a comprar una bolsa de cemento que valía 400 pesos, vale 600 pesos. Así que todo se dispara. La verdad que esto no tiene así como te dicen los empresarios, mirá, nosotros no tenemos un futuro inmediato como decir esto se va a normalizar, como para decirle hay un número y arrancamos con este precio de los materiales y sabés que se va a estancar ahí y va a tener una regularización, porque si no nosotros estamos ya por debajo del salario que tendríamos que estar cobrando. Nosotros tuvimos de junio a agosto un aumento y ya bajamos de vuelta, ya estamos sobre bajo de lo que hoy sale la canasta familiar. Entonces desde la UCRA anticipan, digamos, que el inicio de las construcciones, las obras en Bariloche tendría un retraso por esta situación. Probablemente por lo que venimos hablando ya, sí. Porque por eso, como te digo, ya hablamos con Decavial, con algunas obras, sacada esta obra que es privada, que es el aeropuerto, bueno, ya nos dijeron que en septiembre tiene que sentarse con Aeropuerto 2000 a arreglar otro número, porque ya ya se quedaron también atrasados con el costo que pasaron de obra, lo que me acaban de decir recién, pero bueno, en septiembre dicen que van a arrancar, ante la veda pasaron el invierno trabajado con menos cantidad, pero bueno, van a darle continuidad a lo que venían haciendo. La mesa 6 de septiembre informó que el cupo para la capacitación destinada a jóvenes que desean tramitar su primer carnet de conducir se cubrió en su totalidad. En solo 12 horas se recibieron más de 2.000 solicitudes, por lo que las primeras 300 inscripciones ingresadas, que ya recibieron la confirmación con días y horarios de cursada, son las que asistirán a la capacitación que brinda la mesa 6 de septiembre. Desde la organización destacaron excelentes respuestas de parte de la convocatoria que se hizo y anticiparon que ante la gran demanda se realizarán nuevas ediciones. Totalmente desbordados, la verdad que ha sido una locura, decimos, porque ese mismo día llegaron más de 2.300 mails ese mismo día. Ya a las 13 horas se acabó el cupo, digamos, porque es para 300 personas, así que agradecerles a todo Bariloche que participa y que está interesado en este curso que brinda la mesa, pedirle disculpas también porque no depende de nosotros el cupo que se da para el curso y también entendemos que es necesario hacerlo
y estoy viendo como concejal ya la posibilidad de dejarlo instalado en la ciudad para siempre, ¿no? Y que no quede la voluntad del presidente de la mesa que toque, ¿no? En turno, o de la voluntad política de quienes están. ¿Por qué? Porque el curso de mi primera licencia necesita muchas patas para que funcione. Seguridad vial de la provincia, la Subsecretaría de Tránsito, el hospital, Seguros Rivadavia, por otra parte, que nos está ayudando. La verdad que es mucha gente la que colabora para que se pueda dar y brindar, ¿no? Así que, bueno, agradecidos y disculpas a aquellos que no pueden ingresar, pero la verdad es que son muchísimas las personas que se inscriben. Y también le pido a aquellos que se inscribieron y han recibido el mail de que están confirmados en el horario, el grupo que les corresponde, que por favor asistan como una cuestión de compromiso y también de respeto por aquellos que han quedado afuera, ¿no? Bueno, más que importante, ¿no? Un cupo para 300 personas que se anoten 2.000 es como ha sobrepasado todas las expectativas y da cuenta un poco de la gran demanda que existe hoy por hoy aquí en Bariloche. Así es, siempre lo vemos, siempre fue así. Habíamos recibido 600, nunca habíamos recibido tanta cantidad como esta vez. Esta es la 6ª edición ya que llevamos adelante en esta gestión de lo que es la Mesa 6 de septiembre. Hemos hecho una en el primer año, una en el segundo, el año pasado hicimos 2 y este año vamos a hacer 2 también con esta que se nos viene ahora. Y la verdad la demanda es increíble. Y por eso digo que estoy considerando, también lo he hablado con otro colega de ustedes que me ha hecho ese llamado de atención, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no tratar de dejar instalado? Pero bueno, es algo que estamos analizando también de poder llevar a través de lo que es la concejalía, ¿no? Bien, gracias Claudia, y vamos a seguir atentos a las novedades que tienen que ver justamente con esta Semana Sin Alcohol, buscando, ¿no? Concientizar, reflexionar acerca de esta fecha, ¿no? Tan relevante y trágica a la vez, y bueno, necesaria para repensar todos los años. Sí, así es, la verdad que es importantísimo, siempre digo que el trabajo de la mesa es un granito de arena, pero un granito de arena importante a poder concientizar acerca de esta problemática. Y si me permitís, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los barilochenses que quieran participar del acto conmemorativo que se va a realizar el 6 de septiembre a las 14 horas en el lugar del accidente, que es el kilómetro 1800 de Bustillo, y que bueno, ahí poder contar con ellos también es un momento emotivo donde participan los familiares y amigos de las víctimas y que de alguna manera siempre es importante recordar, ¿no? Porque es del por qué nació la Mesa 6 de septiembre y se está trabajando en lo que se trabaja. Cambiamos el eje de la información. El tercer encuentro Practiesi en Bariloche se llevará a cabo este próximo sábado 31 de agosto. Se trata de una nueva jornada para conocer y debatir sobre la educación sexual integral, informaron las instituciones y organizaciones convocantes. El Practiesi será en el edificio de la Universidad Nacional de Comahue, en Quintral 1250, a partir de las 9 de la mañana hasta las 13:30 horas. Abuso sexual en la infancia, embarazo adolescente, salud sexual y reproductiva son algunos de los temas que habrán allí en este encuentro Practiesi de la UNCO Bariloche. El tema del embarazo adolescente es un tema que siempre nos preocupó y nos ocupó. La verdad es que podemos tomarlo o no como un problema, según es bastante individual. Pero sí en eso tenemos que seguir trabajando, que ese embarazo sea deseado, más allá de la edad de la persona. Una adolescente puede decidir tener un embarazo, tener un hijo, una hija, pero lo importante es que circule el deseo, ¿no? En ese embarazo. Cuando uno tiene que aceptar una situación o no de algo que no fue deseado, ahí estamos en problemas. Y si esa persona no tuvo acceso a la información de cómo cuidarse, a los métodos anticonceptivos, a saber más sobre su cuerpo, su sexualidad, ahí se agrava un poco el tema. Entonces, la idea de estas Practiesi y de la ESI es esto, ¿no? Que uno pueda ser libre de decidir cuándo y cómo tener un hijo o una hija, y también aprender cómo cuidarse y aprender que la sexualidad debe ser algo placentero, y qué cosas bajo ningún punto está bueno que sucedan y que sigan sucediendo. Por eso es muy importante que vamos a hablar de abuso sexual y qué determinantes tenemos que tener presentes todos los que estamos en contacto con personas en general, ¿no? Pero sobre todo con los niños y las niñas, de qué situaciones
podemos estar más alertas para detectar que ese chico, esa chica, algo está pasando, ¿no? Y que a veces es el adulto el que tiene que hacer circular la palabra para que ese niño, niña o ese adolescente se anime a hablar. O también en la vida adulta, nos pasa mucho que hay personas, hombres y mujeres, que tardan muchos años en poder ponerlo en palabras y decir, a mí me pasó esto, y esto me determinó a esta otra situación, ¿no? Entonces, saber que la ESI es mucho más de hablar de relaciones sexuales. Tiene que ver con el cuidado del cuerpo, tiene que ver con prevención, tiene que ver con querernos más, con querer al otro, y también con poder elegir y tener derecho a una sexualidad más plena y más libre. Bueno, teniendo en cuenta que se han realizado 2 instancias de Practi ESI, ¿cómo o con qué expectativas se llega a este tercer encuentro? Bueno, hablo por mí, pero yo con muchas expectativas. La verdad es que fue un trabajo muy lindo de articulación entre educación y salud y con las organizaciones, y con muy buen resultado. En la primera no nos acompañó mucho el clima, pero así todo fue mucha gente. En la segunda tuvimos más convocatoria todavía, así que esperamos, ya por lo que me dijeron había más de 100 inscriptos, esperamos que sean más. Y que bueno, que puedan venir a compartir este espacio con todos nosotros. Bueno, en la medida que se van realizando estos encuentros, va cambiando la metodología, se van incorporando más conocimientos, nuevos métodos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es dinámico este tipo de encuentros? Sí, bueno, por ahí las propuestas que se piensan son propuestas, esto que charlamos hace un ratito, ¿no? Como que las personas que vayan puedan pasar por el cuerpo lo que se está pensando, lo que se está llevando adelante como propuesta de la ESI. Entonces, las primeras 2 instancias estuvo muy vinculado a juegos, dinámicas, donde podamos recrear situaciones vinculadas a la ESI y además podamos reflexionar sobre esas situaciones. En esta tercera instancia vamos a llevar adelante una propuesta más desde la reflexión, pero que también invita a conocer sobre la ESI. Una de las dificultades, bueno, lo decían recién, es el desconocimiento de la ESI, sobre la ESI, vinculado a esto a las resistencias, al no saber. Entonces, bueno, la mejor manera de poder llevar adelante, poner en práctica la ESI en las escuelas, en el hospital, digamos, en los espacios de centros de salud, tiene que ver con esto, con un mayor conocimiento que no nos aleje del no quiero, no puedo, sino que nos acerque a la posibilidad de llevarlo adelante. Les recordamos que este tercer encuentro de Practi ESI Bariloche será este sábado a partir de las 9:30 en la Universidad Nacional del Comahue. El concejal de Juntos Somos Bariloche, Gerardo Ávilas, se refirió a los beneficios de la ecotasa en las obras realizadas por el gobierno municipal. Más allá de que la norma tiene fecha de finalización, Ávila cuestionó a algunos de los candidatos a intendentes que se manifiestan públicamente a favor de eliminar la ecotasa con la clara intencionalidad política de captar votos. Ávila planteó que el turismo no disminuyó ni tampoco se fue de Bariloche por generar este fondo específico. En principio, a ver, para darle a la ciudadanía la información, la ecotasa tiene una fecha de vencimiento, es verdad. Nosotros cuando votamos la norma allá por el 2017, planteamos que su término iba a ser en diciembre, marzo de este año 2020. Ahora lo planteamos como una propuesta, una apuesta a que demostrar que se podía utilizar, que era una buena herramienta, que íbamos a hacer las obras como gobierno municipal, que iban a cambiar en algún punto los circuitos turísticos de espacio común de la ciudadanía, y siempre con la esperanza y la decisión política de que si se puede continuar en el tiempo, obviamente quede a disposición de la ciudadanía en el voto, si está o no de acuerdo con este tipo de herramientas, y plantear, digamos, en todo caso una continuidad como política de Estado, más allá del partido que la propuso. Cuando uno entonces empieza a escuchar ahora candidatos que abiertamente salen a desprestigiar la norma, que dicen que no se ha hecho nada, que ellos la van a derogar y que no la renovarían si fueran en gobierno,
y claramente echan por tierra todo el trabajo que se está haciendo, a uno le llama un poco a la reflexión y a la crítica, porque obviamente hoy la fecha tiene una fecha de vencimiento, quedará supeditado si el intendente evalúa que debe continuar la herramienta, que la podemos volver a votar los concejales, digamos, si es así, mi voto va a estar seguro porque estoy convencido que fue una buena norma, una buena herramienta de mejora de nuestro espacio público, de nuestro espacio turístico. Y la verdad que no entiendo desde qué lugar, o sea, trataba de entender en su momento cuando no querían votarla o no querían acompañarla, y con un montón de fantasmas, que iba a ir a sueldos, que iba a malgastarse, que no se iban a hacer las obras, que era mentira, que se iba a alejar el turismo de la ciudad. Hoy demostramos que las obras se hacen, han mejorado muchos espacios públicos y de uso, digamos, tanto de los vecinos como del turismo. Han dado trabajo a cooperativas en general de la ciudad, a comercios locales, a empresas locales. Y claramente no han echado al turismo de la ciudad porque hoy tenemos récord en la temporada. Entonces, la verdad que la argumentación, digamos, que en su momento se planteaba era falaz, era mentira. Y hoy hemos mostrado que ha sido una buena herramienta y que yo creo que como política de Estado debemos poder continuar más allá de los gobiernos, de los colores políticos, con las buenas cosas que le hacen a Bariloche y a sus vecinos. Y me parece que ese debate no lo veo mucha digamos, hipocresía, digamos, y uso político para ver si ganan un voto o pierden un voto, y la verdad que hay cosas como estas que no se tienen que especular y que creo que habría que avanzar si está el acuerdo del intendente nuevamente y el consejo así lo acompaña, en mantener la norma, porque la verdad que es algo importante para la ciudad. En otro orden de temas, bueno, no es digamos un cobro que tiene o un aporte que tiene que hacer el vecino de la ciudad. Claro, es un aporte que hace el turista que viene a la ciudad en un rango de noches, no todas las noches que se aloja en la ciudad. Hay una diferenciación por el tipo de alojamiento turístico para hacerlo más progresivo y hacerlo más accesible a todas las partes. Digamos, pero la realidad es que no se dejó de venir un turista por pagar 60 pesos en el hotel de máxima categoría de la ciudad, 80, 3 noches. Pero con toda esa plata que se ha juntado, digamos, se han hecho muchas pequeñas inversiones, algunas obras más grandes, otras obras más chicas, que han ido cambiando de a poco el servicio que le damos al turista y sobre todo el espacio público que disfrutan nuestros vecinos. Entonces, cuando hablamos del Paseo del Sur, del Este, la mejora del circuito del Yao Yao, los nuevos miradores, todo lo que es la costanera renovada, las obras que vamos a arrancar ahora en septiembre en el ente Jardín Botánico, digamos, pequeñas intervenciones o grandes intervenciones que han hecho mejorar el espacio público, mejorar el lugar de encuentro de los vecinos y han dado trabajo. Eso es lo importante, que se ha dado un laburo genuino con una inyección de dinero que no ha tenido que salir de fondos de los vecinos de nuevos impuestos. Y gane quien gane, digamos, la gestión que continúe o la nueva gestión que asuma, es un ingreso más, digamos, a las arcas del municipio. Sí, pero más que a las arcas del municipio, un fondo específico para aplicar a obras que vuelven al turista y a la ciudad más eficiente, digamos, más ideal para la visita de los visitantes cuando vienen y visitan el destino, digamos. La verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, estamos convencidos de que el vecino nos va a acompañar porque lo vemos en la calle, en el acompañamiento diario con los vecinos, pero independientemente del color político, hay que hablar en términos de política de Estado. Entonces, la verdad que una política como esta, que ha demostrado ser eficiente, que cuando vos vas o lees Europa, Estados Unidos, otros lugares del mundo, inclusive Argentina, se practica, digamos, es una cuestión recurrente hablar de ecotasas o de aportes por el lado ambiental o la reinversión en un destino turístico. Pero acá no, acá nos boicoteamos y planteamos la negativa cuando algo que realmente está dando su efecto. Si no hubiese demostrado la efectividad, uno no podría decir mucho y no podría, digamos, volver a plantear el tema en debate. Pero yo creo que la ciudadanía va a acompañar porque la gran mayoría de los vecinos con los que hemos hablado nos han destacado las obras y nos han destacado el aporte que esto implicaba a la ciudad. Pasamos a las farmacias de turno para este jueves 29 de agosto. Azurmendi en Moreno 730, Acuario en Juan Manuel de Rosas 498 y Farmacia Santa Lucía en Avenida Los Pioneros 3860, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este jueves 29 de agosto. Azurmendi en Moreno 730, Acuario en Juan Manuel de Rosas 498 y Farmacia Santa Lucía en Avenida Los Pioneros 3860, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizados el Muley Zungu de este jueves 29 de agosto. Los vamos a dejar en la programación, aquí en Walkington TV. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.